Bienvenidos a la clase virtual número 1 de Economía y Gestión de Proyectos. Las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás. Esto es una cita textual de Keynes, del libro Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero. Me parece una cita muy relevante para que refleje lo que implica el inicio de nuestras clases virtuales dentro de la cátedra de Economía y Gestión de Proyectos. Para esta primera clase, mi idea es que nos adentremos en algunos conceptos de economía sin específicamente entrar en la teoría propiamente dicha. Puede ser que algunos de ustedes ya tengan algunos conocimientos previos de economía o esta sea la primera vez que se topan con conceptos dentro de un curso de economía. Igualmente, para ambos casos, empezaremos por tomar conciencia de algunos indicadores clásicos que se tienen en cuenta para llevar adelante un país desde la perspectiva de la economía. Es así como seguramente muchos de ustedes alguna vez han escuchado hablar de la canasta básica alimentaria o de la canasta básica total. Pero lo importante es describir en este momento para qué se usan, qué diferencia hay entre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Preguntarnos si en mi casa o en las suyas tenemos la misma canasta básica alimentaria o la misma canasta básica total. Preguntarnos si un hombre y una mujer de la misma edad suponen tener la misma canasta básica alimentaria o no. Es por eso que nos vamos a adentrar a través de el desarrollo puntual de un ejercicio y pretenderemos calcular cuál es la canasta básica alimentaria y la canasta básica total de una familia tipo de 3 integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61. Para encontrar información sobre la canasta básica alimentaria total, va a haber muchísimas fuentes. Para este curso opté por entrar directamente al Instituto Nacional de Estadística y Censos y poner a disposición de ustedes específicamente qué es lo que se dice sobre la canasta básica alimentaria y total. En ella, en esta página, vamos a encontrar que para estos dos indicadores nos dice que la medición de la pobreza con el método de línea de la pobreza consiste en establecer a partir de los ingresos de los hogares si estos tienen capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Hasta aquí vamos viendo que estos dos indicadores, el de la canasta básica alimentaria y total, nos permiten trazar una línea, nos permiten decidir entre si un grupo de personas tienen ciertos requerimientos básicos respecto a alimentación y el otro grupo que contiene a este primero, pero incluye algunos servicios y bienes extras. Cuando digo que incluye algunos servicios y bienes extras, hay que tener en claro que estos indicadores están construidos a partir de los ingresos per cápita o por familia,
por grupo de familia, y nos permiten establecer de alguna forma, con esos ingresos que ese individuo o grupo de individuos poseen, si logran satisfacer en un país determinado la compra de bienes alimentarios básicos o de estos otros servicios que planteábamos. Leyendo un poco más sobre lo que dice el INDEC, vemos que nos establece que el procedimiento parte de utilizar una canasta básica de alimentos y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios. Entre ellos vamos a encontrar vestimenta, transporte, educación, salud, con el fin de obtener la canasta básica total. Es como les comentaba anteriormente, la canasta básica total incluye a la canasta básica alimentaria. Para determinar la incidencia de la pobreza, se analiza la proporción de hogares cuyos ingresos no supera el valor de la CBT, canasta básica total. Para la indigencia, se calcula la proporción de los que no superan la CBA, canasta básica alimentaria. O sea, que si una familia no tiene los ingresos suficientes para poder completar la compra de esta canasta básica alimentaria, vamos a clasificar lo que está por debajo de la línea de la indigencia. Por el contrario, si puede con sus ingresos acceder a la compra de la CBA, pero no cumple o no llega a poder comprar todos los bienes y servicios establecidos por la CBT, estará por encima de la línea de la indigencia, pero por debajo de la línea de la pobreza. Y el otro rango de individuos o de hogares que está clasificándose bajo este instrumento nos implica entender que si tiene todos los ingresos necesarios para esta familia, obviamente, para poder comprar un conjunto de bienes y servicios establecidos por la canasta básica total y obviamente por la CBA, esta familia o grupos de personas estarán por encima de la línea de pobreza. Este es un método muy utilizado tanto en la Argentina como en otros lugares del mundo para poder clasificar el estándar de vida de la población que la integra. Los invito a que por su cuenta indaguen, busquen y compartan entre ustedes qué alimentos son los que contemplan esta canasta virtual, por decirlo de alguna forma, básica de alimentos. Si nos ponemos desde el punto de vista de las necesidades energéticas que tiene cada individuo, podríamos empezar a establecer la primera respuesta a una de las consultas o dudas que se plantearon al principio de la clase. Y es si un hombre y una mujer de la misma edad poseen la misma canasta básica alimentaria. Por cuestiones fisiológicas, un hombre y una mujer, un niño, un adolescente o un adulto mayor no requieren de las mismas necesidades energéticas para su correcto desenvolvimiento como individuo, como persona, como ser humano viviente. Y es por eso que, por ejemplo, en el INDEC van a encontrar una tabla de equivalencia de necesidades energéticas.
donde se plasma a través de unidades de adulto equivalente según sexo y edad. Y veremos, por ejemplo, cómo para varones y mujeres, desde menores de 1 año hasta 9 años de edad, la tabla nos muestra que los requerimientos energéticos del individuo son exactamente los mismos. Con esto podríamos visualizar en la tabla de la derecha cómo un niño de 3 años, tanto sea mujer o tanto sea varón, tiene una equivalencia de necesidad energética de 0,51 respecto a esta unidad de adulto equivalente que se establece previamente. El adulto equivalente es un hombre, un varón, de 30 a 45 años. Lo podemos ver en la fila de 30 a 45 años donde el valor es 1. Pero también lo podemos ver como un niño, un varón de 15 años, tiene la misma necesidad energética. No así una mujer de 15 años, que vemos que su necesidad energética es menor. Sin adentrarnos en cuestiones biológicas, nutricionales, podemos ver cómo esta tabla tiene sentido lógico. Todos sabemos que para el desarrollo del individuo los primeros 5 años de vida son esenciales. La alimentación de un niño hasta los primeros 5 años es esencial. No quiere decir que después de los 5 años no sea esencial también, pero el mayor desarrollo del niño se da en proporción en esta etapa. Y vemos cómo en una época donde biológicamente se podría suponer que no hay tanta distinción entre requerimientos energéticos de un niño y una niña, los valores son exactamente lo mismo. Pero, y acá habría que consultar con especialistas de nutrición, se ve que a partir de los 10 años los varones empiezan a requerir para su desarrollo biológico mayores ingresos alimenticios, correspondiente a unidades de necesidades energéticas, como dijimos. Es por esto que podemos ver que un hombre y una mujer, dependiendo de sus edades, pueden no tener la misma necesidad energética, ergo no van a tener la misma canasta básica alimentaria. Del lado de la izquierda vamos a encontrar otra tabla donde mes a mes se publica cuál es el valor monetario en valores de moneda nacional para cumplir con esta canasta básica alimentaria y también la canasta básica total. De esta forma vamos a poder construir cuál es la CBA y CBT para un determinado mes y para una determinada familia. Este tipo que hablamos al principio de la clase estaba compuesto por 3 integrantes: una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61. Si vemos en la tabla de la derecha, en total el hogar suma 2,46 adultos equivalentes. Ergo, si quisiésemos averiguar cuál es su canasta básica alimentaria correspondiente al mes de enero del año 2019, tendríamos que multiplicar este valor obtenido anteriormente
por el valor de 3.423,03 que indica la tabla de la izquierda. Es así como vemos que la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 1, mujer de 35 años, hijo de 18 años y madre de 61, fue en el año 2019, específicamente en enero, en la República Argentina, de 8.420,65 pesos. Ahora, si quisiésemos ver cuál fue su canasta básica total, el número suma 2,46 adulto equivalentes que habíamos obtenido anteriormente lo deberíamos multiplicar por el valor de la segunda columna de la tabla de la izquierda. Ese valor es de 8.557,58. Ergo nos da que para esta familia tipo, si queremos clasificarla dentro de esta metodología, podríamos establecer que si esta familia en su conjunto, llámese porque solo la mujer de 35 años tenga ingresos y mantenga a su hijo y a su madre, o su hijo también tenga ingresos, la mujer tenga ingresos y la madre de 61 esté jubilada y también tenga ingresos, y entre la sumatoria de sus ingresos sumen más de 21.051,65 pesos, o sea, pasen este umbral de 21.000 pesos, estarán por encima de la línea de la pobreza. Si están por debajo de ese valor y no están por debajo del valor de 8.420,65, serán clasificados bajo este indicador como una familia pobre pero no indigente. Y obviamente si está por debajo del valor de 8.420,65 será una familia que está por debajo de la línea de la indigencia. Imagínense que, como alguna vez me han escuchado hablar personalmente, un indicador no nos dice nada, una serie de indicadores nos ayuda a tomar una decisión. Suelo poner un ejemplo de cuando vamos manejando. Cuando vamos manejando un automóvil tenemos una serie de indicadores. Tenemos el velocímetro, el cuentavuelta, tenemos el indicador de la temperatura del motor, el indicador de la medición del combustible. Tenemos nuestro espejo retrovisor, varios, laterales, centrales, que nos permiten ver desde dónde venimos, y podemos considerar que el parabrisas frontal sería otro indicador que nos permite ver el camino que estamos tomando y las direcciones que vamos tomando. No sirve de nada manejar un vehículo viendo solamente la velocidad a la cual estamos circulando. Si bien es importante para mantener ciertas reglas de seguridad vial y no exceder los límites en una autopista o en una avenida de velocidad, si continuamente solamente miramos este indicador, seguramente a muy poco tiempo tendríamos un desastre catastrófico dentro de nuestra conducción. Pero es así como si continuamente con la medida y la justa proporción de tiempo a cada uno de los indicadores vamos visualizando cada uno, y cada tanto podemos ver qué velocidad vamos, manteniendo la vista en el camino, pero sabiendo de dónde venimos y controlando una serie de indicadores que podrían estar en nuestro tablero de decisiones, es que podemos hacernos una idea de nuestra realidad y tomar decisiones. Bueno, este indicador que estamos viendo es eso, es solo un indicador. Es un indicador estratégico que un presidente de un país debe tener en su tablero de comando. Ahora, no puede basar sus decisiones únicamente en un solo indicador. Va a tener una serie de indicadores que les va a ayudar a tomar
decisiones. De esta forma, cuando estemos gestionando un proyecto o seamos partícipes de la gestión de un proyecto, entenderemos la importancia de tener indicadores que nos permitan medir, que nos permitan tomar decisiones sobre la realidad que vamos a estar llevando más adelante gestionando. La idea es que ahora, en base a lo hablado previamente, puedan ustedes recalcular tanto el hogar que hicimos recién como este nuevo hogar tipo 2, donde ahora tenemos 4 integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Y les dejo para ustedes que vean y corroboren cómo se llega a este valor y cómo es que para la canasta básica alimentaria llegamos a este umbral y para la canasta básica total llegamos a este umbral, siempre volviendo y retomando a un periodo determinado. Fíjense que siempre hicimos referencia en la tabla de la izquierda a el mes de enero del año 2019, esta columna como canasta básica alimentaria y esta otra columna como canasta básica total. Y la tabla de la derecha es la tabla de equivalencias de necesidades energéticas. Les dejo un momento la diapositiva en limpio para que puedan corroborar lo que les estoy diciendo y lo calculen en sus propias casas. Ahora sí, podríamos adentrarnos en el concepto de qué es la economía, pero desde una visión un poquito más formal. La economía estudia cómo las sociedades administran unos recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los distintos individuos. Es por esta primera definición que me pareció importante hablar sobre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Muchas veces, al vivir en una sociedad civilizada, hemos seguramente sentido hablar del concepto de microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales. La macroeconomía analiza el comportamiento agregados o globales y se ocupa de temas como el empleo, la inflación o el producto total de la economía. Podemos decir que la microeconomía es el estudio del modo en que toman decisiones los hogares, las empresas y el sector público y de la forma en que interactúen. La macroeconomía es el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Vamos a encontrar palabras específicas que nos interesan desarrollar. Recursos escasos es una de ellas, desde el punto de vista económico, obviamente. Los recursos escasos son todos aquellos bienes y factores de producción que se encuentran en cantidades inferiores a la demanda y cuya justa distribución constituye uno de los objetos de la economía. En lo particular, si me preguntan a mí como opinión personal, diría que, a mi criterio, un recurso por definición es escaso y decir recursos escasos sería redundante. Mientras la cantidad de aire en el planeta no sea afectada en desmedida por la mala gestión de los hombres, de las industrias, de los estados, de los países,
de los individuos, de nosotros como personas, y no se vea afectado la cantidad de oxígeno que necesitamos para vivir, que necesitamos para respirar, no se contemplará como un recurso. Ahora, si este valor fuese decreyendo en cantidades inferiores a lo que la demanda pide, a lo que la cantidad de individuos necesitamos en el planeta para poder vivir, ya estaríamos hablando que el aire es un recurso escaso. Otro concepto importante cuando hablamos de microeconomía es el concepto de estudiar los comportamientos básicos de los agentes económicos. Primero definamos o entendamos qué entendemos nosotros, valga la redundancia, por agentes económicos. Esta es una expresión genérica utilizada para hacer referencia a los sujetos activos más elementales o primarios del proceso económico. Consumidores o economías domésticas, unidades económicas de producción o empresas y Estado. Hay que incluir también en el análisis a otros agentes económicos como los sindicatos, las asociaciones de empresarios, las asociaciones de consumidores, los conglomerados empresariales, las grandes cadenas de distribución comercial, los grupos financieros industriales, las compañías multinacionales, cuyo peso en el funcionamiento del sistema es determinante. Entonces vemos como un concepto engloba a muchas organizaciones o personas. Volviendo a la parte de comportamientos, me interesa que discutamos, debatamos o reflexionamos sobre una de las tantas formas de cómo se investiga en la economía. Para entender cómo funciona la economía en un determinado contexto. Si dijimos que estos comportamientos de los individuos, de estos agentes económicos, es importante, bueno, velemos por ver cómo es que se hace esta investigación económica sobre el comportamiento, por ejemplo, de las personas. En economía se emplea tanto el método inductivo, se considera como tal aquel que parte de la observación de la realidad para obtener principios generales, como el método deductivo, es decir, aquel que consiste en el empleo de deducciones lógicas extraídas de axiomas, a priori sin recurrir a la observación empírica. A esta altura de la cruzada, me imagino que estos dos métodos los tienen bien en claro. En economía se habla mucho o se suele escuchar sobre la cláusula ceteris paribus, que consiste en suponer constante todos los factores salvo uno. Por ejemplo, si estamos estudiando la incidencia del precio de los automóviles en la cantidad demandada de automóviles, las demás variables que inciden en la demanda de automóviles, excepto el precio, permanecen constantes. Solo de esta forma podemos analizar el efecto de un cambio en el precio de los automóviles, ceteris paribus, en la cantidad demandada de automóviles. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que si yo quiero ver cómo es la evolución, cómo es el comportamiento de la variable precio de un bien, para los fines de la construcción de mi modelo y entender cómo funciona,
esto puede ser infinitamente complejo. Entonces decidimos optar por decir que todas las demás variables que pueden llegar a tener incidencia en el precio de algún automóvil, como por ejemplo si es un automóvil que usa un actor de referencia mío, un actor me refiero a una persona de referencia mía, a una persona a la cual yo quiero aspirar, y por ahí esta persona sea un líder de referencia para muchos y marque una tendencia. Entonces, que esa persona utilice ese auto va a influir en que muchos quieran usar ese auto, y eso le permita a la empresa decir, bueno, tengo mucha demanda y puedo ajustar mi curva de demanda. Vamos a ver más adelante qué implica esto de curva de demanda, curva de oferta. Que la ajuste con el precio y eleve yo el precio para bajar la demanda, porque no puedo satisfacer sino esa demanda, o porque simplemente me interesa obtener más renta de algo que puedo llegar a obtener más renta. Bueno, como pueden haber muchos factores que yo pueda desconocer, o que haría demasiado complejo el modelo, decido en mi modelo mantenerlos constantes y solamente analizar cómo varía, por ejemplo, mi demanda de automóviles si bajo y subo el precio. Es a partir de esto como surgen conceptos interesantes sobre la elección de por qué elijo un bien u otro, y entra a la luz lo que implica la escasez y la elección. Como mis recursos no son ilimitados, en algún momento voy a tener que priorizar entre un deseo que origina la necesidad de la compra de algo y otro deseo. La escasez tiene sus bases en la disparidad entre deseos humanos. Los individuos tratan de cubrir inicialmente aquellas necesidades que son biológicas o primitivas. Es por esto también que nos ayuda a entrar en la cátedra de Economía y Gestión de Proyectos el análisis del indicador tan conocido como el de la canasta básica alimentaria. Bueno, obviamente, primero, no vamos a estar pensando como seres humanos, seguramente, en si vamos a vestir una ropa de moda o vamos a tener el último auto de la tendencia del mercado, si no llegamos a fin de mes para cubrir nuestras necesidades básicas alimentarias, que es una necesidad biológica o primaria. Como dice acá la diapositiva, esto está relacionado con la alimentación. También estas necesidades primarias están relacionadas con la vivienda y la vestimenta. Es así como hablábamos anteriormente de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. De igual manera, los individuos necesitan proveerse de ciertos servicios como los de asistencia médica, educación, transporte. Una vez cubiertas todas estas necesidades, los individuos se ocupan de aquellas otras que hacen placentera a la vida. Si bien el nivel de cobertura de estas dependerá del poder adquisitivo de cada individuo en particular. Acá, cada individuo es muy diferente al otro y puede que su escala de jerarquías de las necesidades no sea exactamente la misma. Es de esperar que no sea exactamente la misma. Y de acá surge esto de la escasez y la elección, más que selección. Hay muchas formas de abordar, hay muchos autores en los cuales podemos
hacer pie para adentrarnos en conceptos del comportamiento humano. Una persona tiene muchas necesidades en un determinado momento. Como dijimos, algunas son biológicas, como lo son el hambre, sed o mismo la incomodidad, y otras son psicológicas, las cuales surgen de la necesidad de reconocimiento, estima o pertenencia. Una necesidad se convierte en un motivo cuando se activa un nivel de intensidad suficiente. Esto es así como un motivo, o también conocido como un impulso, es una necesidad lo suficientemente apremiante como para hacer que una persona busque su satisfacción. Los psicólogos han desarrollado teorías sobre la motivación humana. Dos de las más populares, las teorías de Sigmund Freud y de Abraham Maslow, tienen significados muy diferentes para el análisis del consumidor y el marketing, que es lo que nos compete ahora. Fíjense que muy recurrentemente en mi metodología didáctica podrán encontrar los autores que citan al texto al cual estoy haciendo referencia. Si bien también al final de la clase podremos encontrar el texto principal a partir del cual se construyó esta diapositiva. Esto les sirve a ustedes para que con el material bibliográfico que tienen a disposición puedan profundizar más en lo que estas clases virtuales pretenden hacer. Fíjense que una de las teorías, por ahí no necesariamente tan conocidas por ustedes en este punto, es la de Maslow. Me pareció interesante hacer una cita textual sobre algo que saqué de un texto de Maslow. Sabrán disculpar mi pronunciación en inglés, pero para ser fiel a la cita, me pareció pertinente citarla en su idioma textual, en su idioma original. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Básicamente me parece muy interesante desde la perspectiva de lo que venimos viendo en nuestra clase virtual. Si la única herramienta que tenemos nosotros es un martillo, tendemos a ver todo como un clavo. O cada problema la tenderíamos a ver como un clavo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, es otra forma de decir lo que les decía, que un indicador no nos sirve de nada, porque un indicador de esta forma, entendido de esta forma, es una herramienta más que tenemos. Cuantos más indicadores tengamos a la hora de decidir en nuestros proyectos, en la gestión de nuestros proyectos, o a la hora de tomar decisiones en este marco económicas o financieras, cuanto más herramientas tengamos como profesionales, es posible que nuestras decisiones lleguen a mejor puerto. En la teoría de Freud, se supone el individuo muy poco consciente de las verdaderas fuerzas psicológicas que moldean su conducta. Consideró que la persona era alguien que crecía y reprimía muchos impulsos, los cuales nunca se eliminan ni quedan bajo un control perfecto, sino que surgen en los sueños, en los lapsus linguae, en el comportamiento neurótico y obsesivo o, en último de los casos, en la psicosis. Fíjense que esto también está extraído de un libro de marketing. Los lapsus linguae
o conocido más como error lingüístico o tropiezo cometido al hablar por parte del aparato psíquico inconsciente en la teoría de Sigmund Freud, son una de las herramientas que no vamos a profundizar en esta cátedra porque no es el objetivo. Simplemente mi idea es traerles a ustedes una apreciación de lo complejo que puede llegar a ser analizar el comportamiento de los individuos, y es por eso que van a encontrar seguramente en su vida profesional a muchos economistas hablando de cosas muy dispares y de teorías y modelos que varían drásticamente uno del otro. Y porque en esencia la economía es una ciencia social, y la ciencia social está motivada o impulsada por las personas, y estas personas tienen muchísimas motivaciones que pueden ser muy dispares unas con las otras. Entonces, uno de los objetivos de estas primeras clases es tomar conciencia de esto y hacer uso de alguna de las teorías ya existentes para tratar de entender un poquito más de lo que implica estos comportamientos básicos del individuo. Nosotros lo vamos a encarar más de lo que se suele conocer como psicología social, que implica el comportamiento de grupos de personas en vez de un individuo, que en las masas, en el grupo de personas, en lo que implica la psicología social hay mucho escrito y se podría pensar que es un poquito más fácil para poder predecir grupos de comportamientos que poder predecir el comportamiento de un solo individuo, que eso ya es muchísimo más complejo y escapa al objetivo. Pero sí, del estudio del marketing, el estudio de grupos de consumidores, suelen tomarse este tipo de acciones, analizar un grupo de consumidores determinados. Seguramente han escuchado hablar de la generación baby boomer, o de los millennials, o de la generación X, la generación Y. Y lo que estamos haciendo ahí, desde el punto de vista del marketing, es clasificar y ordenar a grupos de individuos, básicamente por sus edades, y entender cómo es su comportamiento en líneas generales. Ahora, si tomamos un millennial en particular, puede ser que no concuerde con nada de las características esperables a un millennial. Pero, si se sienta al lado mío a hacer esta misma clase un millennial, aclaro que yo no soy un millennial, no cuadro dentro de la clasificación de los millennials por mi edad, seguramente tendrá mayor facilidad intuitiva para usar todo este tipo de recursos informáticos a la hora de plasmar una clase virtual que un baby boomer, una persona por ahí de 50, 60 o 70 años, lo cual no quiere decir que no haya individuos de 90 años que manejen las redes sociales mejores que adolescentes de 15. Pero es una clasificación que nos ayuda a construir nuestros modelos. En particular, ahora estamos hablando de modelos económicos. Por otro lado, Maslow intentó explicar por qué los seres humanos se sienten impulsados por necesidades particulares en momentos específicos. ¿Por qué un individuo dedica mucho tiempo y mucha energía a su seguridad personal y otro le dedica a ganar estima de los demás? La respuesta de Maslow es que las necesidades humanas están ordenadas en una jerarquía. Este es un concepto interesante en base a lo que ya venimos viendo, donde las más apremiantes se localizan en el punto inferior y las menos apremiantes en la parte superior. Las necesidades son psicológicas, de seguridad, sociales
de estima y de autorrealización. En esta otra diapositiva podemos ver un poquito más de esta jerarquía de necesidades de Maslow, donde vemos que en la base de la pirámide se encuentran estas necesidades fisiológicas, donde primero el individuo, según esta teoría, intentará satisfacer la necesidad de tener cubierto un techo donde vivir, la posibilidad de tener la alimentación básica cubierta o las cuestiones de higiene mínimas y elementales. Y una vez que ese individuo considere que tiene esas necesidades fisiológicas cubiertas, accederá al segundo escalón y tratará de velar por sus necesidades de seguridad o sus necesidades sociales más adelante, de crear un grupo de personas, de tener amigos, pero no voy a estar pensando en tener, según esta teoría, o realizar o tener nuevas actividades sociales para conocer más gente y conocer nuevos puntos de vista, tener más nuevas amistades o conocer una novia o una esposa, sin antes no tengo cubiertas mis necesidades básicas de la pirámide. Y por último, vamos a encontrar las necesidades de estima, de ser valorado, y las necesidades de lo que Maslow desarrolla como necesidad de autorrealización. Este es un constructo bastante complejo que no pretendemos desarrollar en estas clases, pero sí nos interesa contemplar esta pirámide motivacional para poder entender de forma básica cómo es el comportamiento o cómo se puede, bajo una teoría en particular, clasificar el comportamiento de las personas. Retomando un poquito más a los conceptos puramente económicos, podríamos preguntarnos cuáles son los problemas económicos fundamentales de toda sociedad. El hecho de que los factores productivos estén disponibles en cantidades limitadas y que las necesidades humanas sean prácticamente ilimitadas, plantea la inevitabilidad de la elección. Volviendo. Tengo recursos limitados, pero deseos infinitos prácticamente. Entonces, entre la conjunción entre estos dos factores totalmente disímiles, vamos a tener que desde el punto de vista económico, a la hora de gestionar un proyecto, a la hora de liderar o ser parte de una empresa u organización, responder preguntas como qué producir, cómo producir y para quién producir. Refresquemos un poco o formalicemos un poco esto que ya venimos adentrándonos sobre modelos económicos. Para tratar de influir sobre la actividad, la economía se debe preocupar de las relaciones causa-efecto, y ello requiere la elaboración de modelos. Los modelos económicos son siempre simplificaciones de la realidad, pero que tienen operatividad en las explicaciones y predicciones que realizan. Un modelo es una simplificación y una abstracción de la realidad que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proposición o un aspecto de un fenómeno más amplio. Para entender lo que es un modelo, los que tienen una fuerte introducción a la física o introducción a la física podrían haber tenido algún momento algún profesor que les haya traído una pequeña caja y se las haya dado
y les haya preguntado qué hay dentro de la caja. Entonces el alumno lo que generalmente puede llegar a estar haciendo es, al recibir esa caja, empezar a moverla, agitarla y tomar un montón de simplificaciones para teorizar sobre lo que hay dentro de esa caja. En conclusión, lo que seguramente puede llegar a estar haciendo el alumno es crear un modelo físico para tratar de describir o predecir lo que hay dentro de esa caja. Y son simplificaciones. La verdad que no vamos a poder nunca abrir esa caja, pero para tratar de predecir o describir lo que hay dentro de esa caja, vamos a construir un modelo físico o, en nuestro caso, un modelo económico, en base a estas simplificaciones. Por eso es tan importante lo que le dediqué en algunas diapositivas atrás para hablar el tema de ceteris paribus, esta cláusula que nos permite hacer estas simplificaciones de la abstracción que implica la construcción de modelos en base a la realidad. Un modelo que nos compete ahora estudiar es el de la frontera de posibilidades de la producción. Y este modelo basa mucho su comportamiento en el concepto del costo de oportunidad. Desde el punto de vista de los ingresos, para no perder el hilo conductor de lo que venimos diciendo desde el inicio de esta clase virtual, podemos entender que al yo ser un profesional y ejercer esa profesión y ser un trabajador activo del sistema productivo, tengo un ingreso mensual, que lo podría traducir ese ingreso en un ingreso por hora laboral. Si ese ingreso por hora implicase de forma teórica que yo gano 10 unidades monetarias por hora y a su vez en mi casa tuviese que cortar el césped, y para cortar ese césped tendría que dejar de trabajar para poder ocuparme del césped de mi casa, podría comparar esa actividad mía con pagarle a otra persona para que corte el césped. Evidentemente, si el corte del césped demandaría 1 hora de salario a un jardinero, y ese salario el mercado lo estaría cobrando o conseguiría que alguien lo haga por 5 unidades monetarias por hora, vemos que con este concepto del costo de oportunidad a mí no me convendría, desde el punto de vista de los ingresos, dejando todas las demás variables constantes, dejar de desarrollar mi actividad laboral para cortar el césped. La decisión meramente basada en los ingresos implicaría que yo siga trabajando, desenvolviéndome en mi actividad, no deje de percibir esas 10 unidades monetarias por hora y después asigne de esas 10, 5 para que alguien corte el césped. Bueno, un poquito de este modelo trabaja sobre este concepto. Claro está que puede ser que este jardín que esté cuidando y preservando lo haga con un fin sentimental, con un fin de recreación propia, una forma de bajar a tierra y de tomarlo como un hobby para mí. Entonces ya el análisis no sería el mismo. Entonces por ahí optaría por sí dejar de trabajar y sí yo cortar el césped de mi casa. Por más que monetariamente en ingresos no sería una decisión óptima, el modelo que explica el por qué yo estoy cortando el césped agrega nuevas variables a lo complejo que puede llegar a ser.
Es por esto mismo que me tomé el atrevimiento de adentrarnos un poquito en diapositivas anteriores en lo que implica el concepto de psicología o psicología social, el comportamiento de los seres humanos, que muchas veces es muy complejo para tan simplemente hacer una abstracción que cercene un montón de variables que puede ser que no estemos conociendo. Para este modelo, el de la frontera de posibilidades de la producción, vemos la tablita del cuadro 1.1. Esta es una tabla de posibilidades de producción. Vemos, por un lado, las opciones, ordenadores personales, o sea, PCs, que podemos producir en nuestra fábrica hipotética, o podemos producir teléfonos celulares. Y acá vemos cómo se establece un costo de oportunidad. Con esto estamos diciendo que si optamos, por ejemplo, por la opción A, no fabricamos computadoras y podemos llegar a fabricar 18 celulares. Si optamos por la opción B, fabricaríamos una computadora, pero al fabricar una computadora no podríamos llegar a completar la producción de 18 celulares. Podríamos hacer solo 17 celulares. Y acá el costo de oportunidad se podría medir en 1. Un celular menos que podemos hacer. Al incrementar en 1 la cantidad de computadoras personales que podemos hacer, tenemos que bajar en 1 la cantidad de celulares que vamos a poder producir según nuestra capacidad instalada de planta. Para limpiar un poquito más la diapositiva, los invito a ustedes que puedan analizar las diferentes opciones C, D y E, donde estas opciones están plasmadas en esta gráfica. Les dejo un momento para que puedan visualizar lo que les estoy comentando. En este eje vemos la cantidad de computadoras que se pueden fabricar, 1, 2, 3 o 4, y en este eje la cantidad de teléfonos móviles. Es importante entonces poder responder a qué es la eficiencia, qué es la eficacia, qué es la productividad física, qué es la productividad valorizada y qué es la eficiencia económica. No es mi intención pasar muy por arriba las preguntas que hice recién, pero volvamos por un momento y dejemos en un impasse esas preguntas y empecemos a tratar de responderlas en base a nuestro modelo. En base a nuestro modelo FPP, frontera de posibilidad de la producción. Entonces vemos que por un lado, en nuestro modelo, si estamos en este punto, estaremos despilfarrando recursos, porque estaríamos en una parte de producción donde no estaremos llevando al límite la cantidad de recursos que tenemos disponibles, no estaremos llevando al límite todas las cosas que podemos hacer. Estaríamos dejando de utilizar recursos para hacer o computadoras o celulares. Si estamos en este otro punto, estaríamos en un lugar donde nuestra tecnología de la producción en nuestra hipotética fábrica no nos permite llegar. No tenemos los recursos para poder hacer esta cantidad
determinada de celulares y computadoras. Y después va a haber otro recurso en el cual podríamos estar sobre la curva que les acabo de marcar. Si estamos sobre la curva, estamos justo en la frontera. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es una propiedad según la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos. Entonces, podríamos decir que si estamos en esa curva que está marcada en amarillo, estaríamos siendo eficientes. La frontera de posibilidades de producción y el crecimiento económico. ¿Esto qué quiere decir? Nunca vamos a poder hacer más computadoras o celulares de los que nos permite o nos marca nuestro modelo. ¿Hay hechos que dan lugar a un crecimiento económico? Sí, por ejemplo, una mejora técnica. Si mejoramos técnicamente nuestro proceso o adquirimos una tecnología que nos permita hacer más eficaces, hacer lo mismo que hacíamos antes pero en menor tiempo, por ejemplo, vamos a tener un crecimiento económico dentro de nuestra, ahora lo estamos viendo dentro de nuestra industria ficticia, pero imagínense esto extrapolado a todo un país, por ejemplo. Otras cosas, otros hechos que nos permiten lugar a un crecimiento económico es el aumento del capital, el aumento de la fuerza de trabajo o el descubrimiento de nuevos recursos naturales. Si la fábrica mía está emplazada en terrenos en los cuales se descubre que debajo de esos mismos terrenos hay un yacimiento de petróleo, bueno, el tener acceso a la explotación de esos recursos me va a permitir tener un crecimiento económico que lo puedo llevar a mi actividad. Es así como en este modelo podemos ver cómo la curva, la frontera, se puede extender para un lado, para el otro o para ambos. Yo puedo optar por incrementar y ampliar la tecnología para la fabricación de celulares o puedo incrementar la tecnología de la línea de producción de computadoras o de ambos. Por hoy me parece que hemos avanzado bastante en esta primera clase virtual, a lo que los invito, por un lado, a buscar de la bibliografía el texto de capacidad operativa de Richard Chase y responder estas preguntas que ven en esta diapositiva. Y por otro lado, que por su cuenta amplíen las preguntas que nos hicimos mientras fuimos desarrollando el modelo FPP. Les dejo un saludo y hasta la próxima. Bibliografía.